¿Qué tal, chicos? En este video vamos a resolver el siguiente ejemplo que tiene que ver con la composición de funciones. Aquí tengo dos funciones, una función f que es igual a 3x menos 2, una función g que es igual a x más 6. Y nos piden hallar la composición de estas dos funciones evaluado en x. El orden importa mucho. Cuando yo tengo f, el circulito g, se lee como g compuesta con f evaluado en x, y acá se lee como f compuesta con g evaluado en x. En general no siempre son iguales los resultados de estas dos composiciones. Algo que debes de saber es lo siguiente: g compuesta con f evaluado en x es igual a f evaluado en g de x. ¿Qué significa esto? Que la función g lo voy a sustituir en la variable x de la función f. Y aquí f compuesta con g evaluado en x es igual a g evaluado en f de x. ¿Qué significa esto? Que la función f la vas a sustituir en la variable x de la función g. Vamos a hacer este ejemplo para que puedas ver cómo se realiza la composición de dos funciones. Voy a hallar primero g compuesta con f evaluado en x. Esto es igual a f evaluado en g de x. f evaluado en g de x significa lo siguiente: que la función g la voy a sustituir en la variable x de la función f. Voy a hacer la sustitución: 3 por x, pero recuerda que la x la voy a sustituir por g, menos 2. Una vez que sustituyo la variable x de esta función por g de x, ahora voy a sustituir la función g, y la función g es la que tengo aquí abajo, se llama x más 6. Entonces queda de la siguiente forma: 3 por x más 6 menos 2. Elimino el paréntesis haciendo la multiplicación con este 3. 3 por x es 3x, más 3 por 6 es 18, menos 2. Esto es igual a 3x, 18 menos 2 es 16. Así que hemos encontrado que g compuesta con f evaluado en x es igual a 3x más 16. Y aquí termina la primera parte de este ejemplo. Voy a hallar f compuesta con g. f compuesta con g evaluado en x es igual a g evaluado en f de x. Ahora la función f la voy a sustituir en la variable x de la función g. Esto es igual. Me fijo en la función g, y aquí donde aparece la variable x la voy a sustituir por f de x. Voy siguiendo esta función. Dice que es x, entonces es f de x más, por eso pongo el más, 6. Sustituyo a la función f, que es esta, quedando de la siguiente forma: 3x menos 2 más 6. Esto es igual, 3x menos 2 más 6 es más 4. Así que tenemos que f compuesta con g evaluado en x es igual a 3x más 4. Y como puedes observar, estos dos resultados pues son diferentes. Lo que te decía al inicio de la solución de este ejemplo, en general g compuesta con f y f compuesta con g pues no son iguales. Y aquí tengo un primer ejemplo de una composición de funciones. Voy a realizar un segundo ejemplo. Aquí tengo otro ejemplo en donde me piden hallar la composición de estas dos funciones. Primero vamos a hallar g compuesta con f evaluado en x. Recuerda que esto es igual a f evaluado en g de x. ¿Qué significa esto? Que la función g la voy a sustituir en la variable x de la función f. Esto es igual. Voy a seguir a la función f que está aquí. Voy siguiendo esa función. Dice que es 4 por x, pero recuerda que la x la voy a sustituir por g de x, más 1, más 1. Sustituyo a la función g, que es esta que tengo aquí, nada más es x al cuadrado, entonces va a ser 4 por x al cuadrado, más 1. Como puedes observar, pues estos dos términos ya no se pueden simplificar, por tanto ya he encontrado la composición de estas dos funciones en este orden: g compuesta con f. g compuesta con f evaluado en x es igual a 4x al cuadrado
más 1. Ahora voy a hallar la otra composición, f compuesta con g evaluado en x. Recuerda que esto es igual a g evaluado en f de x. Nuevamente, ¿qué significa? Que la función f la voy a sustituir en la variable x de la función g. Esto es igual. Aquí tengo mi función g, solamente es x al cuadrado, entonces x al cuadrado lo sustituyo por f de x y queda de la siguiente forma. F de x al cuadrado. Sustituyo la función f, que es esta que tengo aquí, 4x más 1, entonces este queda de la siguiente forma, 4x más 1 al cuadrado. Desarrollo el binomio. Recuerda que el desarrollo es el cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Seguimos simplificando. 4 al cuadrado es 16. X al cuadrado es x al cuadrado más 2 por 4 es 8, por 1 es 8, recorro la x, más 1 al cuadrado es 1. En estos tres términos pues no hay términos semejantes, por lo tanto no puedo simplificar más. He hallado ya la composición de estas dos funciones en este orden. Es decir, f compuesta con g evaluado en x es igual a 16x al cuadrado más 8x más 1. Nuevamente, como puedes observar, esta composición en este orden y esta composición en este orden pues no son iguales, ¿sí? Entonces ya tengo aquí un segundo ejemplo en donde estoy aplicando la composición de funciones.